cáncer de pulmón, ¿no? Y la quinta causa de muerte en todo el mundo es la neumonía, ¿no? Entonces es la quinta causa de muerte en el mundo, ¿sale? Y en nuestro país arroja más o menos el cuarto, quinto lugar, igual muy parecido a todas las causas de muerte que hay en el mundo. Entonces, al menos que la bibliografía que tenemos un poquito más actualizada, aunque ya está bastante retrasada, o de las cifras más altas que tenemos, al menos antes de la pandemia, pues eso es importante, porque después de la pandemia, pues bueno, hubieron muchas muertes por neumonía, atípica, claro, ¿sale? Pero al menos antes de la pandemia, que era pues 2019, teníamos, al menos en nuestro país, se murieron alrededor de 30,000 personas, ¿no? En nuestro país por neumonía. Entonces es bien importante porque de ustedes, como de manera inicial como médicos generales que van a hacer próximamente, es importante, uno, identificarla, ¿no? O sea, suena muy sencillo lo que dijo su compañero de que, pues tos, fiebre, falta de aire, flema, ¿no? Como todos los pacientes neumópatas, ¿no? Todos tienen los mismos síntomas, pero hay que empezar a sospechar cuál paciente pudiera llegar a tener una neumonía. Eso es lo importante. Y una vez que yo lo sospecho, ok, ¿qué le puedo hacer? ¿Cómo lo puedo diagnosticar? ¿No? Porque eso es lo complejo, ¿no? Hacer con la parte diagnóstica y después eso porque les va a tocar que su vecino, su primo, su abuelito, ¿no? Muy probablemente le dé una neumonía en algún punto porque como bien lo decíamos, en los extremos de la vida es cuando más se va a presentar la neumonía, ¿no? Aunque a pesar de eso sigue siendo una principal comorbilidad en todas casi las edades, ¿no? Entonces, los agentes etiológicos son muy importantes porque de esto depende pues el tratamiento, ¿no? Yo les decía, ahorita que vamos a la parte del tratamiento, hay que ver cuáles sí se pueden dar y cuáles no, para no terminar dándoles a todos ceftriadexa, ¿no? Porque vamos a ver que cuáles, cuáles bichos se pueden morir con este tipo de antibióticos, ¿no? Entonces, habitualmente lo vamos a dividir como este grupo de agentes típicos y atípicos, ¿no? Normalmente los típicos engloban generalmente estos primeros cuatro bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae, que sigue siendo la más común, o seguía siendo la más común hasta en los últimos años. Se ha venido modificando mucho tras la pandemia un poquito la epidemiología, pero todavía la seguimos considerando como la primera causa, ¿no? Y el tratamiento va a ser dirigido contra Streptococcus pneumoniae, ¿no? En la mayoría de veces, Legionella de Haemophila y Haemophilus influenza, ¿no? Que siguen siendo como los primeros agentes. ¿Por qué? En la importancia, porque uno, para el tratamiento, dos, para la epidemiología, tres, para la presentación clínica, ¿no? No se van a presentar de la misma forma, o los síntomas no van a ser los mismos en un paciente con estos agentes versus un paciente que tiene micoplasma o que tiene clamidia o clamidofila neumófila, sale, no es lo mismo, no van a tener presentaciones muy diferentes, pero lo dijo como muy rápido, hay que puntualizar de repente ese tipo de cosas porque de esto depende mi orientación diagnóstica, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, dirigir la parte del tratamiento. Entonces, es importante, fíjense que ahorita estaba acordando, haciendo memoria, si en el Nacional preguntan, sí, siempre viene un caso como de Legionela y uno de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero pues se lo presentan como paciente que estuvo ahí como, acudió a una reunión, ¿no? Es como que la típica, ¿no? Acudió a una reunión en un lugar, en un edificio, una oficina con tales características, posteriormente tuvo síntomas como fiebre, tos, expectoración, eh, y aparece esta radiografía, ¿no? Y ¡pum! Por la presentación radiográfica usted sospecha de, punto, así, ¿no? Y te aparecen los agentes etiológicos, ¿no? O te parece al contrario, se identifica el agente Legionela y por tanto usted decide el diagnóstico, el tratamiento de, punto, ¿no? Entonces, o sea, parece ahí como que todo el tiempo se repiten como ese tipo de datos, pero ya después le agarra uno la onda, ¿no? Ya que sales dice, híjole, debía haber puesto atención a esto, ¿no? Entonces, eh, es importante, les digo, si es la quinta causa de muerte en todo el mundo, pues obvio les va a tocar. Y esas escalas específicamente que está presentando su compañero es para identificar al paciente ambulatorio versus no ambulatorio, ¿no? Cuando se toca en el consultorio y decida mandarlo al hospital. Entonces, creo que ya estás, ¿verdad? Diego, Sí, doc. dale pues. Ok,
Como les comentaba, entonces si encontramos un paciente que cumpla los tres puntos, pues va a tener ingreso a la UCI. También hay que tener a consideración que pues esta escala solo va a ser una referencia. ¿Por qué? Porque claramente si nos llega un paciente que es, por ejemplo, mayor a 75 años y no cumple con los otros criterios, pues nosotros tenemos que analizar si va a ser un ingreso hospitalario, porque hay que considerar que es mayor de 65 años y puede complicarse aún más. Igual, pues sería cuestionable dejar que un paciente que está en estado de confusión, pues se vaya de tratamiento ambulatorio a su domicilio. Entonces, como que igual hay que considerar esos puntos y pues ver, pues ver así que qué le convenga al paciente. Siguiente, por favor. Tenemos un sistema de puntuación para que nos indique igual la gravedad, en los que pues eh, está la edad, el sexo, si hay enfermedades coexistentes, lo que se encuentra en la exploración física, como alteraciones del estado mental, la frecuencia respiratoria, la presión, el pulso, y entre otros como la glucosa en la saturación o si va a haber derrame pleural. Eso nos va a dar igual otra puntuación que va a clasificar, que sumándolos nos va a dar un puntaje que va a tener, que bueno, va a clasificar en 5 clases y dependiendo de esta clase va a ser igual su gravedad. Siguiente, por favor. Igual llega a haber otros criterios que son para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, en la que pues los criterios menores serían como frecuencia respiratoria mayor a 30 veces por minuto, un índice respiratorio menor a 50, infiltrados multilobulares o confusión, desorientación, que el boom esté mayor a 20 miligramos sobre decilitro, una leucopenia que sea menor a 4000, también trombocitopenia, que por lo general sería menor a 100.000, así como hipotermia, en este caso aproximadamente de 36 grados centígrados, y también hipotensión. Y ya en criterios mayores, pues ya sería la necesidad de ventilación en shock con necesidad de vasopresores. Siguiente. Uh, Siguiente. Pregunta, doctor, ¿sí se me escucha? Sí, sí te escuchamos, se corta un poquito, pero sí te escuchamos. Siguiente, por favor. Ok, de igual manera, pues está la otra escala, que es la escala Severity, en la cual, pues igual nos va a dar ciertos criterios para igual, para la gravedad del paciente. Y pues siguen siendo esos criterios, igual hay para cada uno. Siguen siendo esos criterios, nada más nuestra clasificación. Siguiente, por favor. Y bueno, pues para el manejo inicial, vamos a encontrar que va a ser un tratamiento farmacológico sintomático que va a consistir en una cobertura antimicrobiana, AINES, corticosteroides, más broncodilatadores, una suplementación
no invasiva, en este caso con puntas nasales o ya dependiendo del caso puede ser con mascarilla. También va a ser hidratación, en este caso reposición de líquidos, electrolitos con solución salina. Siguiente, por favor. Y en cuanto al manejo viral, si es el caso puede ser con antivirales, si no nada más va a ser sintomático, AINES, corticosteroides, oxigenoterapia e hidratación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, en el tratamiento de la neutral, que el tratamiento de elección va a ser la amoxicilina. Esto es amoxicilina sola. Eh, Puede ser el monoterapia y va a ser de 500 a 1000 miligramos cada 8 horas y esto por es alergia a las penicilinas. Podemos optar por otros como son los macrólidos. En este caso, la citromicina podría ser buena opción, que pueden ser 500 miligramos cada 24 horas de 3 a 5 días, o por ejemplo la claritromicina, 250 a 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. La neumonía leve, en la que sea un paciente joven, cumpla con un criterio de los que habíamos, o tenga alguna. Y ya cuando, bueno, el tratamiento farmacológico ya en neumonías moderadas, el tratamiento de acción va a ser una quinolona en monoterapia. En este caso, podría ser levofloxacina de 500 miligramos, una cada 24 horas durante 7 a 14 días. Este manejo igual puede ser ya intrahospitalario en caso de que no haya mejoría, se puede escalar a cefalosporinas de tercera generación. En este caso ya sería la cefotaxima de 1 a 2 gramos cada 8 horas, o la ceftriaxona, 1 o 2 gramos cada 12 horas. Esto puede ser, dependiendo del cuadro, ya que se puede dar por 5, 7 y hasta 10 días. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería sobre neumonía. Te faltó más, Víctor. Bueno, bueno, entonces, regresa a las escalas. ¿Ok? Bueno, entonces, la definición de neumonía que dice es presencia de síntomas más presencia de datos clínicos, datos bioquímicos y datos radiográficos. Eso es lo que dice la definición de neumonía. Entonces, habitualmente no se anden como inventando diagnósticos de neumonía si no tienen pues, estos criterios, ¿no? No tengan miedo de pedir una radiografía, ¿no? Para eso está ese tipo de clases, para que viéramos un poquito más imágenes y todo esto. Dependiendo del agente, en su mayoría de veces, ¿no? Los agentes típicos producen opacidades, la mayoría unilaterales, normalmente, o un alto porcentaje de predominio casi siempre del lado derecho, o unilaterales, y habitualmente en zonas superiores, normalmente lóbulos superiores y lóbulo medio, ¿no? Que suelen ser como los más afectados, y en el caso del pulmón izquierdo, habitualmente suele ser situados en la língula, en un alto porcentaje, no es estándar, pero la mayoría de veces, ¿no? Y repito, la mayoría de veces unilateral, el agente etiológico típico, ¿no? Los agentes típicos hacen otras cosas, ¿no? Habitualmente es afectación bilateral, normalmente son, a diferencia de la típica, que normalmente nos va a hacer una opacidad, ¿no? Una ocupación de tipo alveolar, como lo hemos visto en las redes de radiografía, ¿no? Una opacidades que abarcan allí parte de esos segmentos que ya mencioné, opacidades de tipo alveolar, y los otros habitualmente pueden tener opacidades bilaterales, pero también pueden estar acompañados de retículo, ¿no? Esas imágenes reticulares, bilaterales, principalmente que los virus, ¿no? Los virus pueden hacer, por ejemplo,
Lean Legionela, sí se los recomiendo porque se lo van a, cómo se comporta Legionela, porque digo, es una de las que más se preguntan, no sé por qué. Eso es lo que más te suelen como preguntar en los exámenes, así que revisen los tipos de imágenes que da Legionela. Habitualmente son como focos múltiples, la mayoría, pero tiene más características que sí debe estar puesto, ¿no? Pero bueno, entonces esto es como de manera muy general, ¿no? Al menos en una radiografía, que es la primera herramienta que vamos a tener a la mano para descartarlo. Ya se le quiere hacer una tomografía, habitualmente mismas zonas afectadas, normalmente son zonas hiperdensas, habitualmente con la característica cuando veíamos la parte de imagen, decíamos con zonas de consolidación, ¿no? Características, ¿por qué? Por broncograma aéreo, si se acuerdan del broncograma, esos los bronquios, ¿no? Que se veían y con la inflamación todo alrededor. En una fase muy inicial la pueden encontrar como vidrio esmerilado con demarcación del broncograma aéreo, ¿no? Que en su mayoría lo pueden encontrar cuando lo agarran muy temprano, ¿no? Ya en fases más avanzadas incluso podemos encontrar, pues bueno, ya como tal la consolidación en el broncograma, incluso cuando en los viejitos, en los más viejitos, se suele ir como mucho a segmentos basales, ¿no? En los viejitos. Y acompañados de que pueden hacer derrame pleural paraneumónico, ¿no? Que es como se le conoce, derrame pleural paraneumónico, o sea, con relación a la neumonía. Por todo eso de la parte de la fisiopatología, creo que no hablaste de fisiopatología, no la mencionaste. Hay fases, ¿no? De la neumonía, incluso hay fases de la neumonía. Normalmente las principales fases son 3. Esta última fase, en la que es como de tipo exudativa, en la que empieza a producir proteínas, empieza a tirar detritus celulares, de acuerdo a detritus alveolares, hay mucho macrófago, hay presencia de exudado y que genera esto con el paso del tiempo, derrame pleural, ¿no? Y el derrame pleural es de este tipo paraneumónico, ¿no? Que creo que ya veremos más adelante en la clase de derrame pleural. Entonces ya cuando vemos ese derrame pleural paraneumónico ya es una fase mucho más avanzada y allí cambia mucho más el tratamiento. Por eso digo, te quedas muy cortamente, hay muchas partes del tratamiento, no es como que tan de esta forma, ¿no? Entonces, estas son como las presentaciones habituales radiográficamente, los vuelvo a repetir porque lo van a ver y yo también se los voy a preguntar. Una típica, una por esos agentes típicos, normalmente opacidades unilaterales, ¿no? En radiografía. Bilaterales, habitualmente ya me habla de un agente atípico, ¿no? No es, ¿por qué? Recordemos que habitualmente, ¿por qué pulmón derecho? Ya lo he mencionado varias veces, por la anatomía, la disposición y angulación de los bronquios, ¿no? Normalmente la bacteria que entra se va habitualmente más hacia un solo lado y ahí es donde habitualmente pues se suele llegar como a quedar, ¿no? A diferencia de los agentes atípicos o los virus que se adquieren incluso de una forma poco más diferente, sale como lo son los virus que tienen una presentación pues bilateral, ¿no? Ya los virus, perdón, en la radiografía, cuando es el vidrio esmerilado muy severo, incluso hasta en la radiografía podemos tener indicios o datos indirectos de vidrio o patrón reticular, ¿no? Que es lo que normalmente podemos observar. Ya en la tomografía, habitualmente, en la tomografía del tórax, vemos datos de neumonitis viral, parches normalmente, ¿no? Parches de vidrio esmerilado, ¿no? O sea, difuso, normalmente de distribución broncogénica, que quiere decir que sigue el trayecto de los bronquios, ¿no? Y ahí están los parches de vidrio esmerilado, habitualmente bilaterales y son asimétricos, ¿no? O sea, su morfología es asimétrica. A ver si luego les tenía una tomografía de eso, pero ahora luego se las mando. Pero es como que normalmente lo vamos a encontrar como en una tomografía, ¿no? Que sería pues también la parte del diagnóstico. Ahora, bioquímicamente es una parte radiológica, ¿no? La parte clínica, yo siempre les digo, pues todos los pacientes, les digo a mis pacientes, todos los pacientes de neumotosen, todos los pacientes les falta el aire, tienen fiebre, y en la parte clínica, cuando nosotros lo revisamos habitualmente, si ya está en una fase pues bien establecida, consolidación, ¿no? Ya se los he preguntado ahí varias veces, el síndrome pleuropulmonar de consolidación, ya habíamos dicho que habitualmente sí, los estertores, mate a la percusión, aumento de la transmisión de las vibraciones vocales, ¿no? Mate o submate, ¿no? A la percusión y los estertores ahí, la impresión y amplificación un poquito disminuidas en la zona principalmente de donde está la lesión, ¿no?
que ese síndrome pleuropulmonar que ya se deberían saber como de memoria, ¿no? Porque también hay datos clínicos que son muy claves. Entonces, esta es la parte clínica, la parte bioquímica, que dijimos que es otro de los, el tercer criterio. Normalmente nos vamos a los extremos, o leucocitosis o leucopenia, ¿no? O neutrofilia o neutropenia, ¿no? Normalmente, o trombocitosis o plaquetopenia, ¿no? Que son como lo que más vamos a tener a la mano, ¿no? Lo que más vamos a tener a la mano. Incluso, por ejemplo, a mí me toca de repente ver pacientes de manera privada en mi consultorio como con datos así de neumonía, y pues lo primero que tengo en la mano es una BH, ¿no? No le voy a pedir una procalcitonina, que ahorita voy a hablar de ella, o difícilmente una PCR, porque suele elevarse el costo, ¿no? Si ustedes preguntan cuánto cuesta, pues ya está mucho más caro, ¿no? Entonces una BH me va a dar a mí muchísimos datos, ¿no? Clínica compatible, más una BH positiva, más una exploración física positiva, y más una radiografía positiva, diagnóstico de neumonía, ¿no? Si no tengo alteraciones radiográficas, yo que habitualmente que les digo a mis pacientes, su infección o lo que usted traiga está todavía en vía aérea superior, a lo mejor es una faringitis todavía, o como la vimos en las clases pasadas, ¿no? A lo mejor es una bronquitis todavía, ¿no? Tal vez sí bacteriana, porque ya me alteró laboratorios y todo esto, pero no ha afectado al parénquima pulmonar, que esa es la característica específica, pues, de la neumonía, parénquima pulmonar, ¿no? Inflamación del parénquima pulmonar a diferencia de las demás. Entonces la radiografía es como el principal punto de diagnóstico diferencial entre una bronquitis, que va a dar los mismos síntomas, si recordamos las clases pasadas, o una bronquiolitis con una neumonía, ¿no? Que esta, la neumonía es la única que tiene pues afectación en el parénquima del pulmón. Entonces ahora, ya tengo a mi paciente, no en el consultorio, ¿ok? Es un viejito, tiene 70 años, le pedí una urea, a lo mejor no siempre se las pides ahí en el consultorio, pero pues bueno, a lo mejor si la tengo a la mano, pues hago esta primera escala que es como muy básica, y eso también siempre viene un caso clínico con un paciente con neumonía y con qué le vas a hacer, ¿no? Usted decide, o sea, siempre te dicen, ¿no? Los casos clínicos serios, usted decide de acuerdo a estos datos, manejo ambulatorio, no te van a decir, calcula el CURP 65, yo de manera intrínseca, ustedes lo tienen que calcular, ¿no? O sea, si ya te están dando ahí la urea, te están dando la química, te están dando los signos vitales y todo, tú de manera obvia lo tienes que calcular, ¿no? Porque eso es lo que espera los exámenes nacionales habitualmente que tú hagas, ¿no? Que tu mente esté procesando, dándole vueltas el ratón y que tú calcules este tipo de escalas. Usted decide, manejo ambulatorio con amoxicilina, clavulanato. B, manejo ambulatorio con ceftriaxona, dexametasona. C, manejo intrahospitalario con claritromicina más imipenem. Manejo intrahospitalario con piperacilina, tazobactam más claritromicina. ¿Cuál decide usted? No es lo que te dicen, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de esas escalas, es como vienen las evaluaciones en el paciente o en los casos clínicos, ¿no? Y en la vida real, ¿eh? En la vida real, esta escala específicamente del CURP 65 es una buena escala, es muy rápida, es una de las ventajas, tiene una alta especificidad, una sensibilidad más o menos del 75-80%. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se creó esta escala, lo que hicieron fue juntar a muchos pacientes, un grupo grande de pacientes, les tomaron estos datos, dijeron, bueno, pues se las vamos a aplicar a esos pacientes. Algunos de ellos pues se fueron a su casa, ¿sale? Y 20% aproximadamente regresaron graves porque la escala los discriminó en el sentido de que eran graves o meritaban tratamiento intrahospitalario, pero no los englobó dentro de la escala, ¿no? Entonces es importante saberlo porque no todas las escalas se van a interpretar de la misma forma, ¿no? A mí no me gusta tanto, siendo muy sincero, pero bueno, es muy rápida y es muy sencilla de aprender, ¿no? Y de realizarla incluso al momento de la valoración. Lo ocupan mucho en el área de urgencias, es una muy buena herramienta del área de urgencias. Pásate a la otra que pusiste, la siguiente escala, por favor. Esa es una de las más completas. ¿Por qué? Porque puede que mi paciente no llegue con confusión, ¿sale? Puede que mi paciente no llegue hipotenso, pero a lo mejor ya está desaturando, ya tiene alteraciones metabólicas, ya tiene algún otro tipo y tiene comorbilidades, ¿no? Si se dan cuenta que esta escala, a diferencia de las demás, tiene datos clínicos, tiene básicamente los mismos que veíamos en el CURP 65, más datos bioquímicos, ¿sale? Datos imagenológicos, y toma en cuenta género, ¿sale?
toma en cuenta las comorbilidades que tiene mi paciente. Entonces, se dan cuenta, podemos calcular de una forma un poquito más precisa qué paciente tengo yo que tener cuidado, y me predice la severidad con la que mi paciente está presentando su enfermedad. Incluso hay algunas otras en las que podemos hacer la evaluación de la mortalidad, ¿no?, de mi paciente con ese tipo de escalas. Entonces no va a ser lo mismo un paciente que me dio un CURP 65 para mandarlo a su casa, ¿sale?, que un paciente que tiene un CURP 65 negativo, pero que también tiene cáncer de pulmón y también tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? No va a ser por completo lo mismo, porque sé que en cualquier momento ese paciente se me va a deteriorar, y para eso son ese tipo de escalas, ¿no? Para que yo, con un puntaje de una forma objetiva, determine a quién le voy a hacer qué y cuál le voy a hacer qué otra cosa, ¿no? Entonces se dan cuenta los valores que el examen físico tiene lo mismo, ¿no?, que el CURP 65, alteración mental, la frecuencia respiratoria, la TA, y aquí nomás pone la sistólica, pero también abarcamos la diastólica, la frecuencia cardíaca y la temperatura, ¿no?, que ambos también son como los extremos. Bueno, principalmente temperatura, o hipotermia o hipertermia, ¿no? Porque recuerden que los viejitos se van a portar de forma diferente, incluso los geriatras, si no mal recuerdo, creo que desde 37,3 más o menos ya andan como considerando fiebre, ¿no? Fiebre, no febrícula, ¿no? Los geriatras, así, los dedican a ver este tipo de pacientes, ¿no? Y en los viejitos tampoco esperen que haya una leucocitosis tan impresionante, o sea, ellos creo que ocupan 9.5 o 9 de leucocitosis en total como para tomarlo en cuenta como un factor de inflamación, ¿sale? Entonces imagínense, ¿no? De repente nos confiamos, pero si tengo todos los datos y ya andan mis laboratorios medio anormales, pues aguas, ¿no? Entonces no se confíen. Ahora, la parte de la radiografía y el laboratorio, la glucosa, bueno, sí, principalmente por el estado metabólico, ¿no? Como la respuesta metabólica, ¿no? Es lo que más evalúa la glucosa, es por eso que se toma ahí en cuenta, y la saturación de oxígeno y el derrame pleural, como ya les decía, no es lo mismo un paciente que ya lleva rato con esa neumonía, que sé que me va a costar resolverla porque ya tiene incluso un derrame allí que está concomitante a la par de la neumonía que está cursando. Entonces hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Y ya la estratificación, ¿no? En los tipos de clases, y me da pues a mí un porcentaje de severidad de mi neumonía, ¿no? Pon la siguiente. Ajá, está bastante interesante porque, ok, ya vi que mi paciente tiene un criterio grave, ¿no? Cuando yo esté ahí haciendo el internado y me toque en urgencias, ¿con qué justificación voy a ir a presentar a un paciente a la terapia intensiva con el diagnóstico de neumonía? Esa es una de las principales escalas que se utiliza y de las más validadas. De hecho, la de la ATS, ¿no?, la Asociación Americana del Tórax, que es la que habitualmente se ocupa, sí, se utiliza bastante para hacer la determinación de qué paciente necesitaría en el mundo ideal, ¿no?, como fue creada en Estados Unidos, es americana esta escala, entrar a una terapia intensiva, ¿no? Sabemos que nuestro país tiene mucha deficiencia de terapias intensivas y de camas, y es difícil que con pequeñas alteraciones te vayan a aceptar a tu paciente, ¿no? Pero al menos sí hay que estarlas como utilizando. Entonces, si dan cuenta, incluye también valores gasométricos, como la PAFI, que me parece que sí la mencionamos en algún momento en la gasometría, que también les había faltado algo, que es normalmente ese cociente entre la cantidad de oxígeno que hay en el alveolo versus la que le estoy pasando, ¿no? La FiO2 en este caso, habitualmente valores menos de 250, ¿sí? Es el corte que ya empezamos a tener un poco gravedad, ¿no? Hay un mecanismo de hipoxemia intrínseco que está evitando, ¿no?, que mi paciente pues tenga una buena oxigenación, ¿no?, como la PAFI. Y lo que decía de los laboratorios, ¿no?, que también incluyen todos confusión, la hipotensión y todo lo demás, solamente que se agrega a los criterios mayores, que pues bueno, ya es un paciente con ventilación mecánica y choque, ¿no?, choques de tipo séptico específicamente. Pasa a la siguiente, no me acuerdo, creo que no pusiste, creo que es la última, ¿verdad? Y esta es muy parecida. La realidad es que al menos las otras son como, bueno, es de lo que metías, de los principales también criterios que también se utilizan, ¿no? Si quieren, la siguiente, otra parte importante creo que no se comentó, es que no es lo único, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad no es lo único. Faltó neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les va a tocar estar en un hospital muy pronto, ya van a ser internos en un poco rato, les va a tocar pues estar en el área de urgencias y van a
no es lo mismo que mi paciente haya estado hospitalizado, revisen adquirir intrahospitalaria, y se haya ido a su casa y regrese por datos de neumonía, y no van a ser los mismos agentes para nada parecidos, ¿sale? A que mi paciente nunca haya estado hospitalizado y llegue de la calle a recibir atención. Entonces, les faltó eso y asociar la ventilación mecánica. Y bueno, la parte pues, del tratamiento, pues sí, claro, la cobertura antimicrobiana. Para la parte del tratamiento es muy importante, antes de que yo elija el tratamiento o el antibiótico, en primera debo clasificarla, ¿adquiere en la comunidad o no? Vamos a poner el ejemplo de una adquirida en la comunidad. ¿Qué hago? Estratifico la severidad, ¿no? Para empezar. 1, ambulatoria u hospitalaria. Va, hospitalaria. Hospitalaria, ¿qué le puedo dar? Porque hay un porcentaje alto, ¿no? Del 10 al 20% más o menos que van a requerir hospitalización. Entonces estamos hablando de una cantidad significativa, ¿no? Que van a requerir hospitalización. Entonces yo debo definir datos de severidad. ¿Cómo lo defino? Con esas escalas que acabamos de ver, la de la ATS y la PCI, índice de severidad de la neumonía. ¿Qué paciente se considera con un cuadro severo? Porque de eso va a depender el tratamiento antibiótico, ¿no? A diferencia del paciente ambulatorio. Y lo de las comorbilidades, y dependiendo de eso vamos a ver lo de la parte del tratamiento, ¿no? Déjame ver si luego les puedo mandar una tablita con los tratamientos, pero incluso la parte de los agentes típicos tiene un tratamiento, si se dieron cuenta, más o menos ahí lo mencionó. Si quieres pásate a tu otra diapo de tratamiento. No, sí, apenas es como para lo muy leve, ¿no? Apenas con síntomas, ¿no? Dale la siguiente. Eso lo había sacado de la guía de Sí, ajá, por eso te digo, por eso es como para cuadros leves. Ya la moderada, que también les van a tocar mucho, pues habitualmente el tratamiento pues ambulatorio sí se puede hacer con quinolonas respiratorias, como Levo, Moxi, en algunos lugares hay disponible de manera oral. Y ojo, ¿no? Porque se la pasan dejando Ceftria, ahí Dexa, y vean, ¿no? Cuántos días que dice que son 5 a 7. Específicamente te dice la guía, ¿no? Tiene que ser intravenosa, ¿no? Para que tenga alguna respuesta, ¿no? Y caso en Simi, ¿no? Dexa, IM, Ceftria, 3 días, ¿no? Y bye, intramuscular. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con eso te faltó mucho de tratamiento, Víctor. Pero bueno, chicos, ya van a salir de vacaciones, ¿verdad? Ok, bueno, entonces nos vemos regresando. Sí. Vamos a avanzar. Creo que nos faltan algunos temas. Una vez tocando el tema de principalmente esto, vamos a ver tuberculosis. Después de eso viene el examen, ¿de acuerdo? Como les había comentado al principio, que iba a dividírselos para que no fueran tantos temas, porque sí es bastante, ¿no? Creo que sí es bastante. Entonces, para que aprovechen y se pongan a estudiar y a ponerse al corriente, porque sí, les he preguntado y no me responden las cosas muy básicas. Entonces, sí pónganse a estudiar y nos vemos, chicos. Tengan buenas vacaciones. Descansen, disfruten.